Hola, mis cuates. Les saluda el poeta Salvador Mendiola. Bienvenidas y bienvenidos a los Beatles y yo. Estamos transmitiendo en este año 2025, ya al comienzo de noviembre, y lo hacemos directamente desde Coyoacán, Ciudad de México. Gracias por acompañarme en este espacio que es como siempre una celebración de la música, pero también una crítica despiadada al capital cultural. Hoy les propongo un viaje más rudo de lo usual, un viaje que va más allá de la nostalgia fácil. Dejaremos de lado por un momento al fanático para vestirnos de analistas críticos. Vamos a descolonizar el mito de Liverpool y a examinar al cuarteto desde la perspectiva de la periferia global donde nos encontramos transmitiendo. Preguntemos, ¿cómo es que el genio creativo de los Beatles fue en primera instancia una máquina de plusvalía? ¿Por qué el deseo y la pasión de millones de jóvenes mujeres fueron la base emocional que el capitalismo mercantilizó, despreciando su agencia como simple histeria? Y analizaremos el momento más honesto de su historia, el fracaso de su utopía comunal, Apple Corps, documentado en la película Get Back. Veremos que la historia de los Beatles es la prueba de que ni la amistad más profunda ni el arte más brillante puede escapar de la ley del valor capitalista. Pero no todo es sombra. Con la ayuda de la música surrealista de Yesterday, buscaremos también el inconmensurable valor de UFO, ese capital espiritual que despojado de su precio se convierte en el combustible para la poesía y para la memoria de ese nosotros colectivo que alguna vez fuimos con los Beatles. Prepárense entonces, porque esta vez la música que amamos se convierte en una lección de historia, economía y resistencia. Comenzamos. Los Beatles, la plusvalía y la descolonización cultural. Este capítulo de la serie Los Beatles y yo, como ya les dije, se transmite en el año 2025 y desde Coyoacán, Ciudad de México. Y con él quiero ofrecer una lectura crítica del capitalismo cultural y la utopía fallida de los Beatles desde la perspectiva de la periferia global que habitamos. Desde mi situación como poeta libertario en México, la historia de los Beatles no es solo una crónica de genio musical, también es un espejo de las contradicciones más feroces del capitalismo cultural, cuestiones algo rudas de las que no saben ni quieren saber los muchos clubes de fanáticos de la banda. El análisis marxista nos confirma que el cuarteto de Liverpool fue en primera instancia un grupo de trabajadores de excelencia explotados por el gran capital, antes de transformarse ellos mismos en una nueva clase de capitalistas culturales. Para nosotros, la crítica debe considerar la lucha de clases inglesa, el género, la colectividad y la autonomía frente al imperio. Karl Marx nos enseñó que la explotación de la fuerza de trabajo
es la esencia de la ganancia capitalista. La plusvalía es el trabajo no pagado que el dueño del capital se apropia. En sus inicios con EMI, los Beatles encarnaban el proletariado artístico a su máxima potencia. Generaban un valor de uso cultural inconmensurable, pero su valor de cambio, la ganancia real por cada disco vendido, era acaparado por la disquera y la gestión administrativa. Esta fase inicial resuena con la experiencia de la dependencia cultural latinoamericana. El capital transnacional, las grandes disqueras anglosajonas, no solo extrajo plusvalía de los Beatles en el centro del sistema, también lo hizo de cada fanático y cada peso gastado en sus discos, películas y mercadeo enorme en la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. El costo de la betleamanía fue pagado por las masas globales y ese capital fluyó hacia los centros hegemónicos, reforzando la acumulación en el norte a expensas de las economías periféricas del sur. Aquí, la crítica feminista es indispensable para entender la maquinaria de su éxito. Si bien la base material del valor venía de los másteres de grabación y los contratos corporativos, la base emocional del consumo era la subjetividad femenina. Millones de jóvenes mujeres cuyas emociones y pasiones eran históricamente despreciadas por la estructura patriarcal, fueron el motor económico de la banda. Los medios las catalogaron como histéricas o chicas gritonas, desestimando su agencia. Sin embargo, ellas eran las consumidoras clave, las compradoras de discos, las asistentes a conciertos, las creadoras de la demanda. El capitalismo mercantilizó el deseo y la imagen masculina heterosexual, pero la plusvalía se generó sobre la explotación del afecto femenino y su conversión en acto de compra. Dentro de la estructura de producción, las mujeres eran funcionalmente invisibles. La creación de valor, desde el riff de guitarra hasta el contrato por derechos de autor, era controlada por varones, dejando a las mujeres relegadas al rol de musas o, más críticamente, de consumidoras masivas sin poder de producción en el núcleo del comercio. La historia de los Beatles es una épica de la eficiencia y la pasión juvenil puesta al servicio del mercado. Pensemos en su primer disco de larga duración, Please Please Me, por favor, compláceme. 14 canciones, 10 de ellas grabadas en solo 10 horas de trabajo ininterrumpido. El costo total de la grabación completa fue de apenas 400 libras esterlinas. Esta desproporción encapsula perfectamente la lógica del bajo costo de producción y la velocidad exigida para generar un impacto cultural y de mercado gigantesco. Una fórmula perfecta para la extracción de plusvalía inicial. El éxito del álbum, que ocupó el número 1 de ventas en Gran Bretaña durante 30 semanas seguidas, fue cimentado por un cambio en los hábitos de consumo. La juventud comenzó a comprar masivamente discos de larga duración, LPs, les decíamos,
cuyo precio llegaba a quintuplicar el de los discos sencillos de 45 revoluciones por minuto. Al hacerlo, la juventud demostró un poder económico y una identidad cultural lo suficientemente fuerte como para dictar tendencias de consumo a gran escala mundial, transformándose en el principal motor de la acumulación de capital cultural. El verdadero punto de inflexión mercantil ocurrió en los Estados Unidos. Aunque la canción She Loves You llegó por sorpresa al número 1, la consagración vino con la primera gira americana de febrero de 1964, calificada como el inicio oficial de la invasión británica. La estrategia de mercadeo fue clave. Brian Epstein firmó el contrato por las 3 primeras presentaciones en el show de Sullivan por una cifra total de $10,000. Aunque la cifra fue negociada a la alza por Epstein, seguía siendo un monto irrisorio en comparación con el impacto generado. Por ejemplo, Elvis Presley había cobrado $50,000 por 3 apariciones en el mismo programa. Brian Epstein justificó lo barato de los Beatles diciendo: todo lo que no nos paguen ahora lo vamos a ganar mañana. Era una inversión en fama que maximizaba su exposición. La primera noche de televisión, el domingo 9 de febrero de 1964, la audiencia alcanzó la asombrosa cifra de 73 millones de personas, un récord de rating que detuvo a la nación entera. En este masivo escaparate, la producción televisiva realizó un acto de mercantilización del deseo, utilizando primeros planos de cada Beatle y personalizándolos, incluso con el famoso letrero bajo el rostro de John Lennon que decía: perdón muchachas, pero él está casado. Este mercadeo de las diferencias fue fundamental para la construcción icónica individual y para alimentar la demanda de objetos comerciales, transformando la imagen en una moneda de cambio. El paso de los Beatles de ser un colectivo explotado a fundar Apple Corps es donde la perspectiva comunal y libertaria encuentra su mayor contradicción. Apple Corps fue un intento libertario fallido, un acto de apropiación de los medios de producción. La banda se hizo dueña de sus estudios, su sello y su casa de publicaciones para eliminar al capitalista externo. Sin embargo, este no fue un acto de abolición del capital, sino de transferencia de la burguesía. Para la crítica libertaria, los Beatles no abolieron la relación salarial, solo la administraron. Se convirtieron en los nuevos jefes de sus propios empleados y en los extractores de plusvalía de los nuevos artistas que firmaban con Apple Records. La autonomía lograda no condujo a la liberación de la fuerza de trabajo en general, sino solo a la liberación económica de los 4 socios. El proyecto sucumbió porque al no abolir la lógica capitalista interna, la jerarquía y la lucha por la propiedad, especialmente por los derechos de edición musical, terminaron por devorar la colectividad y la amistad. El destino de los Beatles subraya la tesis marxista con una cruel ironía. Ni siquiera el arte pop más brillante, ni la camaradería más profunda puede escapar de la ley del valor bajo el capitalismo. La excelencia de su trabajo, su inmenso valor de uso, fue inmediatamente y sin piedad
convertido en el activo de capital más lucrativo del siglo XX. Su música vive como un testimonio de creatividad sin límites. Su negocio como una lección de las fronteras inquebrantables del capital. Pero si la ley del valor opera sobre el negocio, ¿qué sucede con el inconmensurable valor de uso cultural que su música genera? Ese valor de uso, despojado de su precio mercantil, se convierte en el capital espiritual y efectivo de millones de individuos. Es en esa frontera donde la mercancía se transmuta en experiencia trascendente y donde debo situar ahora mi propia historia. La beatlemanía, un asunto personal. Quienes sean fanáticos de hueso colorado de los Beatles, como yo, o estudiosos rigurosos de su historia, como yo, podrían pensar que este relato que avanza a saltos cuenta más cosas de mí que de ellos. Y tienen razón. No encuentro otra manera de hacerlo. ¿Qué puedo decir yo sobre ellos? Yo los aprecio como algo importante para mi existencia de ser iluminado por la poesía. Su efecto en mí ha sido tan trascendente, tan profundo, como el que me causa la música de Gustav Mahler o la pintura de Fra Angelico. No fui parte de su entorno vital, ni influyente en su trayectoria. Fui apenas un adolescente anónimo, consumidor lejano y humilde de algunos de sus productos. Pero si excluyera mi vida personal del relato, no diría nada que no esté dicho mejor en otra parte, hasta en la Wikipedia. Y todo fácil de encontrar en las redes cibernéticas. Por eso hablo de ellos desde mi experiencia subjetiva. Narro la historia de un poeta mexicano que se hizo el poeta que es, con la presencia constante de los Beatles en su vida. Lo que no quiero decir lo que no quiere decir que no cuente también su historia y sus historias. Y aquí quiero recordar una noche decisiva, el domingo 13 de octubre de 1963, considerados por muchos como el día que inició la beatlemanía. El hecho concreto que provocó ese concepto, la reacción del público ante sus presentaciones, fue un elemento decisivo para el mito. El estallido en el London Palladium, parafraseo aquí la narración de Joe Gooden en su portal The Beatles Bible, Not Quite as Popular as Jesus, sitio recomendable por completo. Aunque la popularidad del grupo venía creciendo durante todo 1963, su aparición en el programa Noche de Domingo en el London Palladium los catapultó a la atención de los medios. Tocaron allí 4 canciones en vivo. Los periódicos acuñaron al día siguiente el término beatlemanía para describir las escenas de gritos y más gritos de sus aficionadas. El programa tenía una audiencia de hasta 15 millones de personas en el Reino Unido. La competencia por aparecer allí era feroz. Los Beatles no se arriesgaron, ensayaron toda la noche anterior. Aparecieron brevemente los 4 al inicio del espectáculo. El anunciador, Bruce Forsyth, dijo: si quieren verlos nuevamente, volverán dentro de 42 minutos. Y así fue. Fueron el gran cierre del espectáculo. Comenzaron con From Me to You, siguieron con I Will Get You,
presentada por Paul con interjecciones joviales de John. Luego vino She Loves You, anunciada por Lennon, McCartney y Harrison juntos. Y entonces el gran final. Paul intentó anunciarlo, pero su voz se ahogó entre los gritos del público. Lennon pidió silencio con las manos levantadas. McCartney pidió entonces aplausos y que golpearan los pies contra el suelo y comenzaron a tocar Twist and Shout. El público rugió, gritó, armó un estruendo sin igual. La presentación fue retransmitida esa misma noche por ITN News con imágenes del camerino. Al día siguiente, los periódicos publicaron historias de primera plana, asombrados por los chillidos de la fanaticada. Así estalló la bitlemanía. Pronto se adueñaría del mundo entero, desbordando fronteras y situaciones políticas. Esa noche se confirmó el estado del grupo como fenómeno trascendental de la cultura pop. Desde entonces, la bitlemanía dominó las ondas de televisión, radio y prensa durante al menos una década completa. Pero aún hoy, esa reacción de masas no se ha apagado por completo. Ingenuo de mí, me creía entonces inmune a ese efecto de histeria colectiva. A mis 11 años pensaba que admiraba a los Beatles como músicos, como artistas, sin caer en el fanatismo histérico. Me decía que no gritaría ni armaría escándalos si los viera, que prestaría atención a su interpretación musical. Pero confieso aquí, no sin una sonrisa, que el jueves 25 de marzo de 1965, cuando vi a Hard Day's Night, la película en el cine Continental, durante 3 funciones seguidas, grité y aullé con la multitud de adolescentes que invadió la sala tras dar un portazo para entrar sin pagar. Y eso que yo sí había pagado mi boleto por adelantado. Gritamos y chillamos durante toda la proyección de las 3 películas. Las 3 veces. Eran los Beatles. Tenía apenas 12 años, pero desde entonces hasta hoy he llorado y gritado como loco con su música, a solas o en grupo, sobrio o borracho, triste o contento, en privado o en público. Quiero pensar que la bitlemanía me sucede como un impulso del espíritu libre de la memoria universal. Solo así me lo puedo explicar en mí. Tal es la fuerza mágica de la bitlemanía. Y esta fuerza, desde mi perspectiva, es el eco de una promesa incumplida. El grito de la fanática en el London Palladium o el mío propio en el cine Continental no era solo por la música o la imagen masculina atractiva. Era un grito por la colectividad que los Beatles representaban. Ellos eran la encarnación de una unidad creativa, una fraternidad que parecía invencible, una prueba de que el arte colaborativo y la amistad podían conquistar el mundo. Cuando esa unidad se fractura, como vemos documentado en la película Get Back, el grito se convierte en lamento, en la conciencia de que ni siquiera el colectivo más exitoso puede escapar a la tiranía de la individualidad y la propiedad privada. El tránsito de la euforia masiva de 1963 a la amarga fragmentación de 1969 es el camino de la utopía a la mercancía. El yo que llora y grita por su música, hoy es en el fondo el yo que lamenta la pérdida de ese nosotros colectivo.
Yesterday, la balada minimal y ultrabarroca. ¿Cómo debemos caracterizar la canción Yesterday? ¿Quién es la autoridad que la produjo, indujo, condujo, sedujo o redujo? Sujeto individual simple o colectivo trascendental complejo. ¿Hay fronteras reales o límites en todo esto? Yesterday sigue siendo hoy la canción de los Beatles que ha sido grabada y cantada por más intérpretes y en más idiomas. Tiene el récord Guinness por esa razón. ¿Pero no es acaso una obra de Paul McCartney como solista? En la grabación no intervino ninguno de los otros tres Beatles. Todo lo hicieron George Martin y Paul. Sin embargo, quedó registrado originalmente como composición de Lennon y McCartney. ¿Hasta dónde puede llegar la marca de producción de los Beatles? En el álbum blanco hay varias canciones grabadas a solas por Paul, George y John. ¿Todo es de los Beatles y ya? ¿Y Ringo? ¿No tiene sentido hacer esas distinciones? ¿O hasta dónde hay que hacerlas? ¿Y qué sentido tiene preguntar por un autor personal en concreto para cada canción cuando siempre estamos diciendo los Beatles? Son cuestiones que ligan con la valoración real de la fuerza de trabajo como fundamento material histórico del capital. ¿Existe en verdad el sujeto individual simple, o sea, yo? ¿Solo hay marcas corporativas en la industria cultural de la sociedad del espectáculo? Filosofar es preguntar o afirmar o confirmar todo lo que va dicho. Así pueden ir las cuestiones metafísicas. ¿Eran un grupo o cuatro individualidades? ¿O cuándo eran una cosa y cuándo la otra? ¿Trabajaban como un equipo bien integrado o se integraban bien cuando peleaban? ¿De verdad componían juntos Lennon y McCartney? ¿Por qué George Harrison no fue tan creativo como Paul y John? ¿Ringo no hizo nada original por su cuenta? Digamos aquí que los Beatles fueron más que un cuarteto musical porque supieron ser un grupo en verdad creativo, con cuatro personalidades totalmente diferentes entre sí y conectadas por la música y el espíritu del pop de los años 60 del siglo XX. El tiempo fue haciendo brillar a cada uno de los cuatro por sí mismo, de acuerdo a las identidades del mito y las de la vida real. Los Beatles del mito son los que fueron configurando su oficina de publicidad y las películas de cine que hicieron para promoverse, desde A Hard Day's Night hasta Let It Be o ahora Get Back. Y los Beatles de la vida real son los que nos ha venido entregando el trabajo serio y sostenido para interpretarlos como un hecho histórico y no como un fetiche hueco. Yesterday, entonces, es una pieza extraña dentro de su discografía, por una infinidad de razones. La tonada le llegó a Paul McCartney en medio de un sueño cuando vivía en un departamento de la casa de la familia de su novia Jane Asher, según contó en Anthology. El director de cine Richard Lester dijo que Paul no dejaba de trabajar en ella en un piano que había en el estudio de filmación de la película Help. Y Bruce Welch, el guitarrista de Las Sombras, The Shadows, que le prestó su casa en Portugal a Paul durante unas vacaciones en 1965, dice que McCartney llegó y le pidió una guitarra y se la tocó y cantó completa en esas vacaciones. Cuando Paul la presentó grabada con su voz y guitarra a los otros Beatles, los otros tres le dijeron que era una obra de él completa,
Ellos ya no le podían agregar nada, ni siquiera las percusiones de Ringo. Se le puede caracterizar como una composición minimalista y ultrabarroca, una balada intervenida. La presencia del cuarteto de cuerdas es crucial para el resultado cautivador de la música. Al escuchar el resultado, los Beatles decidieron no volverla un sencillo porque no sonaba para nada el rock que ellos representaban. Y la paradoja es que ahora es la canción que más los representa en el mundo entero. John Lennon la reconoció como una obra total de McCartney. También dijo con sarcasmo que a él no le hubiera gustado para nada componerla, porque en definitiva, Yesterday es un tanto cuanto muy cursi. Su letra abstracta no dice nada claro. Parece que habla de una ruptura amorosa, aunque también parece ser un recuerdo edípico de la muerte de la madre de McCartney. Y la música, contra el deseo de Paul, con el arreglo de Martin, está muy cerca de Mantovani o de Attilo de Ray Conniff, pero por eso mismo conmueve y pone la carne de gallina. Aquí, por el gusto de traducirla, les comparto mi versión libre de la letra, sin intentar las rimas y los juegos sonoros del inglés de McCartney. Ayer todos mis problemas parecían tan lejanos. Ahora parece que están aquí para quedarse. Oh, yo creo en el ayer. De repente, no soy ni la mitad del hombre que solía ser. Hay una sombra que se cierne sobre mí. Oh, el ayer llegó de repente. ¿Por qué tenía ella que irse? No lo sé. Ella no quiso decírmelo. Yo dije algo malo. Ahora anhelo por el ayer. Ayer, el amor era un juego fácil de jugar. Ahora necesito un lugar para esconderme. Oh, yo creo en el ayer. ¿Por qué tenía ella que irse? No lo sé. Ella no quiso decírmelo. Yo dije algo malo. Ahora anhelo por el ayer. Ayer, el amor era un juego fácil de jugar. Ahora necesito un lugar para esconderme. Oh, yo creo en el ayer. No cabe duda de que es la canción emblema de los Beatles, pero no es rock de guitarras eléctricas y batería. El tema central de Yesterday es la nostalgia y el arrepentimiento. La letra refleja la pérdida de un amor y la añoranza por tiempos más felices. El protagonista de la canción se encuentra sumido en la tristeza tras una ruptura amorosa, lo que le lleva a desear volver al ayer, un periodo en el que sus problemas parecían inexistentes y el amor era fácil y sin complicaciones. La repetición de la frase, oh, yo creo en el ayer, subraya la intensidad de su deseo de regresar a ese pasado idealizado y, ¿por qué no?, reaccionario. La canción también toca el tema de la culpa y la incertidumbre. Las líneas, ¿por qué tenía ella que irse? No lo sé. Ella no quiso decírmelo. Yo dije algo malo. Ahora anhelo por el ayer. Expresan la confusión y el dolor del narrador, quien no comprende completamente las razones detrás de la separación y se culpa por haber dicho algo que precipitó el final de la relación. Yesterday no solo es un reflejo de los sentimientos universales de pérdida y arrepentimiento, sino que también es un testimonio del talento de los Beatles para capturar emociones complejas en letras sencillas y melodías inolvidables. Pero yo insisto en que no es rock y que deja a los Beatles
en el lado de la contracultura color de rosa, porque habla de un amor común y corriente que reproduce el modelo de pareja amorosa propio del patriarcado, un amor pequeño burgués, el amor donde el odio y el deseo de perder se conjugan de modo misterioso, pero patriarcal, un terreno donde los Beatles constantemente derraparon, como lo hace medio mundo o casi todo el mundo. Es el te amo mamá convertido en un oscuro objeto del deseo de amor y odio a la vez. Sin embargo, esta apariencia cursi y reaccionaria funciona como la envoltura necesaria que protege una deriva alquímica y surrealista. Ya en el vaivén de mis sentimientos, me agrada el carácter surreal de la composición, que todo ello emerja de un sueño y que primero llegara la melodía y luego las palabras. En un principio la canción la llamaba Paul McCartney Huevos Revueltos, porque no tenía letra. Es un poema órfico la letra y romántico a lo oscuro, donde la que está muerta probablemente afecta la memoria del que ha quedado vivo, como en la canción El reloj de Roberto Cantoral. Alguien que no encuentra un modo de abrir la puerta que permita volver a ser con ella. Reloj, detén tu camino. Una situación donde queda indeterminado si ella es la madre muerta o la amada muerta o qué. Como también queda en la indeterminación saber qué fue lo que él dijo mal, lo que causó la ruptura. En deriva alquímica, Yesterday es una alegoría de la etapa del nigredo en la construcción de la piedra filosofal, como separación de la luz y la oscuridad, para que domine por un instante la oscuridad que anuncia la iluminación que vendrá por la piedra filosofal. De esta manera, la apariencia cursi de la superficie de esta canción adquiere el valor de envoltura que protege lo necesariamente oculto que únicamente comprenden las personas iniciadas. También en una interpretación surrealista profunda, resulta divertido que la melodía original tuviera por título, ya les dije, Huevos Revueltos, lo que deja entender que fue rememorada cuando McCartney desayunaba después de haberla soñado. Entonces, por el sitio donde la soñó y donde a la mañana siguiente desayunó y la puso en papel, la canción se relaciona con su entonces novia Jane Asher, con la que vivía los vaivenes de los encuentros y desencuentros propios del amor romántico burgués entre dos personas. Pero en un sentido más profundo, todo ello conduce a la imagen de la madre muerta que le preparaba ese desayuno a Paul, huevos revueltos. Agréguenle una pizca de Lacan y estamos caminando por los senderos del miedo a la castración y la imposición del nombre del padre. Yesterday, deseo de incesto. Yesterday, huevos revueltos. La grabación base de Yesterday se llevó a cabo el 14 de junio de 1965, después que la banda había completado I've Just Seen a Face y I'm Down. George Martin fue el productor y Norman Smith el ingeniero. Entonces, Paul McCartney grabó la canción tocando la guitarra y cantando en dos tomas simultáneas. Después intentaron agregar un órgano Hammond que tocó John, pero a nadie le agradó el resultado. Así fue como George Martin le sugirió a Paul que emplearan un cuarteto de cuerdas como acompañamiento, algo que los Beatles nunca habían hecho antes. McCartney no aceptó la idea en un principio. Él pensaba más bien en una composición de música electrónica,
pero luego valoró lo que podía ser el resultado con las cuerdas y solo le pidió a Martin que el arreglo no tuviera vibrato y que se aproximara lo más posible a la música del barroco. Así, trabajó junto con Martin la partitura definitiva. La parte de las cuerdas fue sobregrabada el 17 de junio. En el disco de larga duración Help, donde apareció por vez primera incluida esta canción, no se les dio crédito a los 4 músicos que intervinieron en su producción. Aquí yo se los doy. Ellos fueron Tony Gilbert, violín principal, Sidney Sachs, segundo violín, Kenneth Essex, la viola, y Francis Gavarro, el cello. No eran un grupo que tocara junto de modo regular. Los reunió el primero esa única vez a petición de George Martin. Cuando yo la escuché por primera vez en la radio, creí que los Beatles mismos habían tocado esos instrumentos. Como con otras cosas de los Beatles, tardé un tiempo en saber la verdad de la verdad de la verdad. A pesar de la desconfianza original en lo que sería la recepción de esta pieza, muy pronto se convirtió en todo un éxito y los Beatles tuvieron que tocarla en vivo en sus últimas giras de conciertos en un arreglo para los 4 con Paul en el centro. Pero en su última presentación pregrabada para el show de Ed Sullivan, se decidió que McCartney la cantara solo, junto con una grabación de 3 violines de acompañamiento. Esa fue la única vez que un Beatles solo interpretó una canción en público. La estética de la decadencia en Get Back. El documental Get Back, editado por Peter Jackson en 2021, es más que una crónica, es un metraje filosófico sobre la muerte del colectivo, el trabajo alienado y el mito. El proyecto original, en 1969, tenía por nombre Get Back, regresar, que significa volver, revolver o regresar. Una declaración de intenciones que buscaba deshacer la complejidad barroca del Sargento Pimienta y del Álbum Blanco para volver a las raíces del rock and roll directo y simple. Querían regresar a ser la banda que tocaba en vivo y que se divertía. Lo que obtuvieron y lo que el metraje de Jackson nos ofrece en 468 minutos es un registro brutalmente honesto de por qué el regreso era imposible. El escenario de la desintegración se divide en 2 espacios cruciales. Los estudios fríos y cavernosos de Twickenham, estudios cinematográficos, y el ambiente más cálido y empresarial de la sede de Apple Corps en Savile Row. Twickenham representa la alienación. Las paredes vacías y el sonido que rebota reflejan el vacío existencial y la falta de dirección. Es en este espacio diseñado para una película de otro tipo, la que debió ser dirigida por Michael Lindsay Hogg, donde la tensión es palpable y George Harrison abandona el grupo. El trabajo se siente como una obligación, una labor forzada, bajo la presión de un plazo autoimpuesto. La creatividad de Paul, que lucha por mantener la cohesión con una persistencia casi desesperada, se percibe más como una gerencia que como una inspiración compartida entre cuates. Los Beatles, que habían sido un motor de alegría, en ese momento se han convertido en un comité de empresa. La mudanza a Savile Row, donde se instala un estudio de grabación en el sótano de Apple, simboliza un intento de regreso al hogar, un esfuerzo por recuperar el control de los medios de producción iniciado con Apple Corps. El ambiente es más íntimo,
La presencia de Billy Preston introduce una energía fresca y notablemente la dinámica de trabajo mejora. Sin embargo, este entorno propio no borra las heridas. La crítica marxista aquí es doble. Si bien se apropian de los medios de producción, la mercancía ya existe en sus mentes y el valor de cambio, el disco y la película vendidos siguen siendo el objetivo final. Su comunismo occidental, como dijeron ellos alguna vez, se limitó a la autonomía logística, no a la abolición de la explotación de sí mismos. Aquí, por estar en una transmisión humilde y sencilla, se me movió el texto de mi móvil que estoy leyendo. No se preocupen, ahorita lo encuentro. Y entonces iba diciendo, la película manifiesta ya lo que sería la destrucción de un sueño de utopía convertido en un conflicto de intereses por la propiedad privada, por los derechos de autor, por la cantidad de imagen que va a quedar grabada en la película y luego por lo que tenían que ser las infinidades de conflictos que en el lapso donde tuvieron ellos que administrar el negocio de los Beatles, vieron que era destructivo eso de ser el capitalista propietario y pues los fue llevando de una manera ácida y brutal a la desaparición del cuarteto. Como decía, su comunismo occidental se limitó a la autonomía logística, no a la abolición de la explotación de sí mismos como sujetos de plusvalía corporativa. La lucha, como se puede ver en Get Back, es interna, una lucha de poder sobre qué canción será grabada, quién será escuchado y a quién le pertenece el copyright. Una de las contribuciones más importantes de la edición de Peter Jackson es desmantelar el mito misógino y simplista que culpaba a Yoko Ono de la ruptura del grupo, al mostrarla simplemente sentada junto a John, silenciosa y trabajando. El documental expone una verdad incómoda. La desintegración ya era un proceso avanzado de los cuatro, motivado por sus egos, los conflictos de propiedad, insisto. George, Paul y John pelean constantemente por la autoría y el control de la grabación, y la falta de un liderazgo unificador tras la muerte de Brian Epstein todo lo complica. Yoko Ono, artista conceptual, se convierte para el público en el chivo expiatorio del miedo patriarcal a la disolución del club masculino. Su presencia constante al lado de Lennon, una presencia que rompe la regla no escrita de que el espacio creativo de la banda era exclusivamente para los cuatro varones de Liverpool, funciona como un catalizador, obligando a los otros a enfrentar el hecho de que John ya no se define primariamente como un Beatle, sino como una pareja de Yoko Ono. El proyecto Get Back falla no porque Yoko estuviera allí, sino porque la colectividad Beatle no supo ni quiso integrar el cambio, la feminidad o la individualidad radical que Lennon estaba explorando. La misoginia de la crítica fue la respuesta fácil a la complejidad de la separación. La belleza esencial del metraje
reside en la desmitificación del proceso creativo. Vemos a Paul McCartney agotado, tarareando una melodía sin sentido, que por la magia del trabajo duro y la repetición se va convirtiendo poco a poco en Get Back. Vemos a George Harrison frustrado y subestimado, luchando por hacer que sus compañeros escuchen All Things Must Pass, una canción que eventualmente sería la piedra angular de su brillante carrera solista, libre de la sombra de Lennon y McCartney. El documental también revela el trabajo como labor y no como genio espontáneo. La música es producto del aburrimiento, la frustración, el ensayo y error y la mera necesidad de llenar el tiempo. El arte no es una descarga divina, sino una función de la jornada laboral. Esta es la revelación más cruda para el fanático. La música que amamos no fue mágica, fue trabajo sudado, gritado y lleno de ampollas. Y ese trabajo se realizó en medio de una atmósfera laboral tóxica, plagada de resentimiento y luchas de poder. Esta visión, aunque dolorosa para el fan, es el mayor triunfo documental, pues confirma la tesis marxista que vengo planteando. El arte, incluso el más trascendente y genial, tiene una base material e histórica ineludible. Es primero que nada mercancía, objeto para la plusvalía. Get Back y la azotea de la contracultura. Noviembre de 1968 en Nueva York. Los Beatles no fueron la primera banda de rock que improvisó un concierto sorpresa en la azotea de un edificio. La primera vez fue una acción directa dentro de la alocada revolución cultural maoísta fuera de China y sin chinos de verdad, que fue el año de 1968. Una acción realizada dentro de una obra en progreso del cineasta de vanguardia Jean-Luc Godard durante su etapa de militancia política radical. Una acción de desobediencia civil en donde intervino decisivo y crucial el documentalista del rock, D. A. Pennebaker. Fue un estallido más de la revuelta juvenil y estudiantil de 1968, la revuelta de los estudiantes y la contracultura, el Mayo Loco de París, de donde venía Godard, y el verano de los disturbios mundiales. Esa acción, la de Jefferson Airplane, considerada por quienes la realizaron como el paso político siguiente en la larga marcha del espectáculo contestatario, el espectáculo que le dice no al espectáculo dentro del espectáculo, como un ejemplo crítico de la emancipación universal, algo que Paul McCartney llamó comunismo occidental y que se puede entender como buscar el cambio social hacia el comunismo desde la producción de cultura capitalista. La voluntad era intensificar el espíritu de revuelta democrática y justiciera que en los Estados Unidos provocaron los asesinatos de Martin Luther King y Robert F. Kennedy ese mismo año. Rudas y duras muestras de que la política no es milagrosa y que el delito organizado es uno de los poderes fácticos de la realidad del capitalismo tardofinanciero, digital, más la escalada de la guerra de Vietnam. Había que internacionalizar la revuelta contra el capitalismo y sus guerras, romper los encierros nacionales de la clase trabajadora, recurriendo al mensaje masivo y ruidoso de la contracultura rockera norteamericana como supermedio de producción de opinión pública. Poner el rock al servicio de la libertad, sacarlo de la sinfonola enajenante del desfile de éxitos y el negocio de las ventas masivas
para adolescentes consumistas. Por todo eso fue que llegó Jean-Luc Godard hasta la ciudad de Nueva York a fines del otoño de ese año, 1968, y se reunió con los miembros de la banda de rock psicodélico, ya dije, Jefferson Airplane, que se habían politizado de forma acelerada con los acontecimientos del año. Ello ocurrió en las oficinas del documentalista D.A. Pennebaker en Nueva York, situadas en un edificio del centro comercial y financiero de esa ciudad de los grandes rascacielos. En esa reunión acordaron hacer una intervención urbana de inmediato para no dejar que se apagara el fuego de las revueltas de mayo en París y los disturbios norteamericanos de los estudiantes y los jóvenes en la ciudad de Chicago. Así que los rockeros maoístas Radical Chic del librito rojo envuelto en oro darían un concierto gratuito sorpresa allí mismo en un hotel de paso y a todo volumen en el corazón financiero de la isla de Manhattan para que Godard y el equipo de Pennebaker documentaran con sus cámaras de cine los efectos de la acción directa. Todo esto integraría en el plan una secuencia dentro de la película maoísta parisino-neoyorquina psicodélica que Godard pensaba filmar en ese momento. Una película de largometraje que llevaría por título One A.M. por One American Movie, una película americana. Pero también se titulaba así con otro sentido, porque era un documento de la hora uno en la espera de la aurora libertaria, un proyecto que de tan radical y subversivo y colectivo quedó necesariamente inconcluso y en la mente de unos cuantos, como yo. Total, la acción directa y concreta del aeroplano rockero en plan de guerrilla urbana, al ponerse a tocar a todo volumen una de sus canciones desde una azotea de Nueva York casi a la madrugada, sí fue una filmación que Pennebaker terminó de editar hasta 1971 bajo su firma directa y ahora dentro de una película con el título de One P.M. por One Perfect Movie o también One Pennebaker Movie, una película perfecta o una película ahora de Pennebaker, ya no de Godard, según desde donde se lo quiera ver y entender. Así que la gélida mañana del martes 19 de noviembre de 1968, a las 7:45 de la mañana, sonó amplificada por la electrónica la voz del cantante Marty Balin, que lanzó aullidos y palabras contra la guerra de Vietnam, mientras el público se agolpaba en las calles y la policía intentaba ubicar el ruido para tratar de silenciarlo. La acción duró lo suficiente para ser documentada, demostrando que el rock podía ser un arma de guerrilla urbana que interrumpía el orden burgués en el corazón financiero. Fue un acto de comunismo occidental puro, un ensayo de libertad sonora con un costo político palpable. Así fue la acción directa en el corazón del imperio, un gesto que Paul McCartney y compañía no pudieron ignorar. 3 meses después, habiendo visto los roches de lo firmado por Godard, el 30 de enero de 1969, los Beatles replicarían la hazaña, pero con un espíritu ya por completo distinto. La primera gran diferencia reside en el propósito. Mientras la acción de Jefferson Airplane fue un acto de emancipación política y un grito de guerra contra el establecimiento, el concierto de los Beatles en la azotea de Apple Corps fue fundamentalmente una melancólica despedida de Ratas Ricardas, la canción de cuna que acunaba la muerte de su propia colectividad. La segunda gran diferencia atañe al destino. El gesto de 1968 de Jefferson Airplane representó un acto de comunismo occidental puro que buscaba interrumpir el orden,
pero el acto de 1969 de los Beatles supuso la rendición final a la ley del espectáculo, vamos a llamar la atención. En ese gélido último acto público, la decadencia estética de los Beatles era total. El grito de la revuelta se había convertido en un simple y genial adiós, envuelto en la mercancía cinematográfica, constatando la fractura del cuarteto. Ya son tan ratas Ricardas que Harrison y Lennon traen abrigos de piel. El, el traje de McCartney vale el doble de los abrigos de piel y el impermeable de Ringo Starr vale 5 veces más que todo lo de los otros. Son ya 4 ratas Ricardas tocando en la azotea de su negocio capitalista. Los Beatles, en el imaginario colectivo, siguen siendo el paradigma de la utopía juvenil, la prueba de que la excelencia creativa puede conquistar el mundo. Sin embargo, su trayectoria nos ofrece una lección más amarga y profunda, la de una colectividad brillante que al intentar apoderarse de sus medios de producción, Apple Corps, solo logró transferir la plusvalía a sus propios bolsillos, sucumbiendo a las luchas internas de propiedad y de ego, tal como lo predijo la ley del valor capitalista desde antes de que Marx la pusiera por escrito. Lo que sobrevive hoy no es la fraternidad de Liverpool, sino el inconmensurable valor de uso de su música, ese capital espiritual que desde la periferia global donde nosotros habitamos sigue sirviendo de combustible para la poesía y para la crítica, manteniendo viva la memoria del nosotros perdido. Saludo en persona, salgo a pantalla. Sí soy o me parezco. Y entonces quiero agradecer a las amables personas, cuates, que han estado prestando atención a esta verdadera travesura contracultural que es los Beatles y yo. Señalaba en el capítulo anterior que si hoy me quedaba con 30 personas, pues ya me sentiría menos nervioso de estar diciendo lo que digo, porque estaría hablando para gentes ya muy interesadas en esta intención de no ser el propio de los Beatles chupadedo. Pero veo que hay más mentes interesadas y entonces les agradezco la paciencia a quienes estén llegando hasta este punto siguiendo la grabación completa o la transmisión completa. Y pues con gran cariño les invito a romper el esquema pequeño burgués de las redes e intentar realmente la interacción dialógica, el cara a cara. Ahí está el chat en YouTube, ahí está el chat en Facebook, ahí está la posibilidad de chat en X, donde podemos interactuar desde que ustedes me propongan sus temas de interés sobre los Beatles hasta que pues corrijan y debatan y pues amplíen todo lo que yo estoy aquí tratando de comunicar. Con eso, pues me despido agradecido de corazón y de mente y de boca por su presencia. Seguiremos haciendo los Beatles y yo como una revuelta contracultural de cuates. ¡Chao!